Pues, cuán gusto, hermanos, poder saludarles una vez más, saber y ver que están bien, gozando de las bendiciones de nuestro Dios Padre Todopoderoso. Y es el momento, hermanos, de iniciar nuestra clase el día de hoy. Vamos a dar inicio, gracias a Dios, ya en verdad que es una grande bendición, hermanos, una grandísima bendición que el Señor hasta aquí nos ha sostenido, ¿ah? Podemos decir Ebenecer, porque hasta hoy el Señor nos ha sustentado, nos ha sido con nosotros y nos ha sustentado, nos ha guardado a través del tiempo. Ya llevamos varios años, gracias a Dios, estudiando y ya vamos en el capítulo número 8 de el Evangelio según San Mateo. Y quiero compartir el día de hoy versículos 1 al 4, mis amados hermanos, que dicen de la siguiente manera: Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Vamos a orar, mis amados hermanos. Muchas gracias, Señor, te damos por esta grande y grande bendición, Señor, que tú nos das, de poder, Señor, una vez más congregarnos, Señor, de esta forma virtual, Señor. Pero, Señor, sabemos que tú estás con nosotros. Sabemos, Señor, que estamos en un mismo sentir, en un mismo espíritu, y que, Señor, nos hemos conectado con la única finalidad, Padre, de honrar tu nombre, de adorar tu nombre, Señor, de caer rendidos totalmente a tus pies, Señor, porque reconocemos que solamente tú eres Dios. Reconocemos, Jesús, que tú eres nuestro Señor, nuestro Salvador, pero también eres quien nos sustenta aún, Señor, a pesar de las pruebas, de las dificultades, de las adversidades. Tú estás con nosotros porque tu palabra, tu voz audible dijo que tú estarías con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y nosotros te creemos, Señor. Y por ello, Señor, nos congregamos. Por ello estamos aquí juntos, reunidos, Señor, para alabar, glorificar tu nombre. Pero al hacerlo, Señor, también reconocemos que somos bendecidos porque tú a través de tu palabra nos alimentas, nos instruyes, nos guías, nos diriges, nos exhortas, Señor, y es todo lo que nosotros necesitamos. Gracias, Padre, por este momento y oramos en el nombre de Jesús, Señor, sabiendo y confiando que tú estás en control de todas las cosas, sabiendo y confiando que eres tú, Padre, a través de tu Espíritu Santo, quien nos da esa iluminación y ese entendimiento de tu palabra, y sabiendo, Padre, que tú estás en control de todas las cosas, aún, Señor, de nuestra vida, Señor. Bendícenos con tu palabra y háblanos tú el día de hoy a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Dice el relato que continúa Mateo, hermanos, recordemos que es quien está escribiendo, eh, el apóstol Mateo, y dice en el versículo número 1: cuando descendió Jesús del monte, recordemos que Jesús, en el capítulo número 4, él había ascendido a ese monte, a esa montaña. Por eso es que le conocemos a este sermón que hemos ya estudiado como el Sermón del Monte o como el Sermón de la Montaña, porque es Jesús, hermanos, el que está arriba de ese monte, arriba de esa montaña, y desde allí él predicaba, desde allí él clamaba a gran voz, y escuchaban todas las multitudes, aunque había un círculo pequeño a su alrededor de aquellos que creían
de aquellos que confiaban en Él, de aquellos que habían tomado la decisión de seguirle a Él, era ese pequeño grupo. Pero esa grande multitud, recordemos, hermanos, que también escucharon. Por eso es que hubo un momento en el Sermón del Monte, como ya vimos, que Jesús llamó a que esas multitudes incluso también tomaran esa decisión, la decisión de seguir a Jesús, la decisión de pasar por esa puerta estrecha que es Jesús y por ende, oigan, caminar cada día de su vida por ese camino angosto que lleva ¿a dónde? A la vida. Esas multitudes escucharon, esas multitudes, sin lugar a dudas, tomaron su decisión cuando Jesús hace la invitación, hace la exhortación. Muchos, dice que muchos o multitudes de multitudes van por esa puerta, por ese camino ancho, espacioso, que lleva a la perdición, a la ruina, a la muerte. Pero de entre esas grandes multitudes, recordemos, un grupo pequeño, un remanente, con el cual Dios a través de toda la historia, a través de todos los tiempos, ha tratado siempre con un remanente. Y ese remanente, hermanos, es quien pasa por esa puerta angosta. Oigan, y ese remanente somos parte tú y yo. Porque un día el Espíritu obró vida en nuestra vida, obró vida en nuestro corazón, regeneró nuestro corazón, aplicó vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Oigan, y nos hizo clamar, nos hizo gritar, nos hizo caer de rodillas y decirle, Señor, aquí estoy, Señor. Creo en ti, Señor Jesús. Y atravesamos esa puerta angosta. Y hoy, hermanos, andamos en ese camino angosto, tomados de la mano de Jesús, confiando y creyendo más cada día de que Él está entre nosotros y con nosotros. Jesús dice, el evangelista o el apóstol a Mateo, cuando descendió Jesús del monte, después de haber predicado este sermón público, dice que le seguía, le acompañaba mucha gente. Grandes multitudes seguían al Maestro. Grandes multitudes seguían a nuestro Señor Jesucristo. Oigan, las mismas multitudes que habían venido a Él antes de subir al monte. Nuevamente, cuando Él desciende, le siguen, le acompañan. Y ahora no nada más esa multitud que estaba allí, sino que ahora se había unido a esa grande multitud más gente, más personas que habían oído también, que habían escuchado, que habían sido testigos de lo que Jesús había hecho en ese lugar. Entonces era esa gran multitud, pero también personas nuevas que se habían adherido a este grupo de grande multitud. Y dice que cuando descendió Jesús del monte, le seguía, le acompañaba mucha gente. Esa misma multitud de gente que le había seguido, más ahora, más que se habían adherido. Antes de subir al monte, esa multitud estaba allí. Desciende Jesús y esa multitud está allí. Ahora, Mateo, hermanos, continúa en los siguientes versículos del 2 al 4, perdón, con lo que sucedió antes de subir al monte. ¿Qué sucedió antes de subir al monte? Recuerden que venían grandes multitudes a él para ser sanados. Mateo, en su narración,
continúa en estos versículos 2 al 4, con lo que dejó empezado en el capítulo número 4, ya que registra Mateo sus temas no en un orden cronológico, eso es importante que sepamos, sino temático. Es decir, Mateo no lleva un orden cronológico ascendente o descendente, sino va por temas. Entonces, en los versículos 2 al 4 y más adelante todavía, él va a continuar con la narración a donde se quedó antes de que Jesús subiera a ese monte, a esa montaña. Pero para que estemos en contexto, hermanos, regresemos nuevamente al capítulo 4, versículo 23 en adelante. Y dice Mateo, o narra Mateo, y corrió Jesús toda Galilea, recorrió Jesús toda Galilea, enseñando, ¿en dónde? En las sinagogas de ellos, entendamos, de los judíos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Versículo 24. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades, es decir, aquellos que estaban convalecientes, aquellos que se dolían en su cuerpo físico por los dolores que causa la misma enfermedad. A ellos le trajeron también a Jesús. Dice, y tormentos, aquellos que estaban en tormentos, los endemoniados. Recordemos que en el tiempo de Jesús había muchas personas que eran poseídas por demonios. Había muchos endemoniados por todas partes. Dice que estos endemoniados les eran traídos a Jesús para que Jesús los libertare. Dice lunáticos y paralíticos. Y lo que nos debe de sorprender, hermanos, es lo maravilloso que sigue a continuación. Dice que a todos y cada uno de ellos que fueron traídos a Jesús, dice que los sanó. Cuán maravilloso es nuestro Dios. Cuán poderoso, hermanos, es nuestro Dios, que levanta paralíticos, sana lunáticos, liberta endemoniados, sana a aquellos que están afligidos por diversas enfermedades, aquellos que están atormentados por esos dolores que son consecuencias de la enfermedad que el cual están pasando o atravesando en esos momentos de su vida. A todos y cada uno de ellos, Jesús los sanó. Oigan, y nuestro Señor Jesucristo tiene el mismo poder el día de hoy. Y hoy puede hacer un milagro igual en tu vida como en la vida de aquellas personas que le eran traídas en ese momento. Solo debes de confiar en Jesús. Solo debes decirle, Señor, creo en ti, como lo vamos a ver un poquito más adelante. Dice que a todos y cada uno de ellos Jesús los sanó. Y nuestro Dios, hermanos, el Dios que servimos, el Dios que adoramos, el Dios que hemos rendido nuestra vida, oigan, el Dios que nos cautivó, que nos enamoró, el Dios que nos amó primero, por eso que le amamos nosotros hoy, el Dios que nos dio vida juntamente con Cristo Jesús, oigan, ese tiene poder para hacer milagros sorprendentes en la vida de cada uno de nosotros. ¿Crees esto? Como Jesús mismo lo dijo. ¿Crees que sí puede? Porque sí puede, hermanos. Pidámosle a Él, confiemos en Él y Él hará la obra.
Y dice el versículo 25, y le siguió mucha gente, ¿de dónde? De Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Mucha gente, muchas multitudes, oigan, las mismas multitudes que le van a seguir cuando él desciende de ese monte. Y ahora más todavía, porque imaginemos, hermanos, un paralítico que haya sido sanado, ese paralítico sin duda alguna salió corriendo, salió huyendo a avisar a sus familiares y a invitar más gente que vinieran a Jesús. Ahora era mayor la multitud, mayor la muchedumbre que la que cuando él subió a ese monte a predicar su primer sermón público. A continuación dice Mateo, ahora en el versículo 2 del capítulo número 8, porque esta es la continuación. Dice, y he aquí vino un leproso. Un leproso es un hombre que está enfermo de la piel. Un leproso es una persona que en su piel le salen o le brotan como tipo escamas o se le pone la piel escamosa y por falta de irrigación de su sangre o por falta de circulación se le forman llagas, se le forman úlceras en su piel, oigan, y pedazos de piel, de carne caen o se desprenden de su cuerpo, dejando un olor feo, putrefacto. Un leproso, hermanos, tendía a inflamarse también. Y tanto era su inflamación, entendamos, por falta de la irrigación de su sangre en todo el cuerpo, causado por esta enfermedad, que tendía a deformarse su rostro, su cuerpo era deformado. Pensemos por un momento, hermanos, o hagámonos un cuadro de una persona enferma de lepra de aquel entonces. ¿Cuál era su condición? ¿Cómo se encontraba? Ahora, esta enfermedad no era del todo contagiosa, aunque raras veces sí lo era. Pero quien la tenía debía ser aislado totalmente porque era considerado una persona inmunda totalmente. Una persona que no podía convivir con la sociedad o estar dentro de la aldea o del pueblo o de la casa. Era echado fuera totalmente por la condición que él se encontraba. Oigan, ese olor putrefacto, ese aspecto de hinchazón, de su rostro deformado, de su cuerpo todo inflamado, pedazos de carne sin duda alguna o de piel al caminar iban cayéndosele también. Al estar en esa manera o de esa manera o en esa condición, era considerado inmundo y tenía que ser echado fuera. Allá en el libro de Levítico, versículo 13, perdón, capítulo 13, versículo 45, Levítico capítulo 13, versículo 45, dice de la siguiente manera, y el leproso en quien hubiera llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará, ¿de qué manera? Inmundo, inmundo. Esta persona, hermanos, que adquiría esta enfermedad en su cuerpo, como un distintivo para que la sociedad se percatara
de que era un leproso, tenía que ser echado fuera del pueblo, pero tenía que vestir de esa manera. Tenía que rasgar sus vestidos, es decir, debería andar con vestidos siempre rasgados, porque eso lo distinguía como un hombre enfermo, como un leproso, del cual los sanos tenían que huir, tenían que apartarse para evitar un posible contagio. Además de que muchos caían en la superstición también. Muchos pensaban también que ellos se encontraban en esa condición porque era un castigo del Todopoderoso, castigo divino que venía sobre él por ser pecador. Aunque en parte sí, pero Jesús desmintió que no era así. Pero tenían que vestirse de esa manera. Tenían que traer su cabeza descubierta, pero dice que su cara semi descubierta o semi tapada su cara, con algún pañuelo, algún trapo, tenían que tapar su rostro a la mitad y debería de pregonar, es decir, debería de gritar cuando alguien estaba a la vista o alguien se fuera a acercar. Él tenía la obligación de gritar, inmundo, inmundo. Dice el versículo 46, todo el tiempo que la llaga estuviera en él, será inmundo, estará impuro y habitará solo fuera del campamento, será su morada. Todo el tiempo. Si sanare, en el capítulo siguiente de Levítico 14, va a haber unas instrucciones de qué es lo que debería de hacer ese leproso si sanare. Pero rara vez, hermanos, estas personas que contraían esta enfermedad eran sanos. Muy rara vez. Casi todos morían solos, aislados, alejados de su familia, de sus seres más queridos, de la sociedad. Eran apartados y tristemente morían de esa manera, porque era una enfermedad incurable, incurable para esos tiempos. Y él debía de vestir así entonces, con ropa harapienta, con ropa rota, rasgada, con su cabeza descubierta, con su rostro tapado a la mitad, y todo el tiempo debía de gritar, inmundo, inmundo. Y estaba condenado entonces a vivir solo, en la soledad. Aunque se hacían compañía entre enfermos, entre personas que también contraían esta enfermedad, se juntaban grupos de ellos para hacerse compañía y vivían aislados, sufriendo, padeciendo frío, calor, sed, hambre. Y de esa manera, la mayoría de la mayoría llegaban a morir. Dice Mateo, y aquí vino un leproso. ¿Y qué hizo? Y se postró. La palabra postrarse se traduce como poner el rostro sobre tierra, es decir, nuestra frente, nuestro rostro mismo puesto en tierra, en la tierra. Eso es postrarse.
Es arrodillarse, es agazaparse y poner o para poner nuestro rostro en tierra, hermano, en actitud de humildad, de humillación. Es lo que él hizo. Y aunque tenían prohibido acercarse a las personas, él tomó la decisión. Él se arriesgó. Él sabía tal vez que era su única oportunidad de ser sano. Él sabía que no había tal vez una segunda oportunidad para él. Era en este momento que Jesús estaba descendiendo o ya no habría otra segunda oportunidad. Y dio el todo, se arriesgó y fue. Y se postró, se tiró, se arrodilló, se agazapó y puso su rostro en la tierra. Dice, y se postró ante él, ¿ante quién? Ante Jesús, diciéndole, entendamos con unas palabras tal vez entre cortadas o entre quebradas, porque también esta enfermedad lo que hacía inflamaba la garganta y muchas de las veces quedaban sin voz o con una voz distorsionada, una voz que no era la de ellos. Pero aún así él se arriesgó, él se postró ante él y él con esas palabras, sin duda alguna, llenas de humildad, llenas de esperanza y, ¿por qué no, de confianza y fe en Jesús? Porque fue a él, porque confiaba y creía en él, que él lo podía sanar. Diciendo, Señor, y la palabra Señor es la palabra griega kurios, que se traduce como Señor Supremo, como soberano o como Dios. Él entonces, entendamos, reconoció a nuestro Señor Jesucristo como el Señor Supremo, como el soberano, como el Dios Todopoderoso. Aquel Dios que podía sanarle de esa terrible enfermedad y por ende la muerte. Él sabía que Jesús podía hacerlo. Él confió en Jesús. Él creyó en Jesús. Él reconoció a Jesús como el Señor Supremo, como el soberano de todos los mundos, como el Dios omnipotente que todo lo puede, que no hay nada imposible para él. Él así lo reconoció y le dijo, Señor, si quieres, porque yo sé que tienes el poder, porque le está diciendo el soberano, el todopoderoso, yo sé que tú tienes el poder. Si quieres, puedes limpiarme. Este hombre, este leproso, está completamente seguro que el único que le puede sanar está enfrente de él y se llama Jesús de Nazaret, nuestro Señor soberano, supremo, el Dios todopoderoso. Es increíble, hermanos. Y podemos preguntarnos, podemos, no sé, especular o decir cómo este hombre supo que Jesús era el Hijo de Dios. Cómo este hombre supo que Jesús era el soberano, el Señor Supremo.
Sin duda alguna, Dios mismo se lo reveló y confió en él. Corrió a él, se postró a él y con toda humildad se dirigió a él y le dijo, Señor, si quieres. Notemos que no le dijo si puedes, le dijo, si quieres, si es tu voluntad, puedes sanarme. De esa manera, hermanos, nosotros también debemos de reconocer y dirigirnos a nuestro Señor. De esa manera, hermanos, debemos de postrarnos a Él con toda humildad, con toda sencillez, reconociendo su majestad, su poder, su señorío. Y de esa manera nosotros debemos decirle, Señor, yo sé que tú eres el Todopoderoso y puedes cambiar, Señor, aquellas cosas que para el hombre es difícil o imposible. Tú puedes cambiar todo si quieres, Señor, si es tu voluntad. Yo sé que tú puedes cambiar a un familiar, a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestros hermanos en la sangre, a nuestras amistades. Señor, yo sé que tú puedes cambiarlos, Señor. Yo sé que tú puedes traerlos a ti, Señor. Porque tú eres el Dios soberano. Porque tú eres el Dios todopoderoso. Porque ¿a quién más podemos acudir nosotros? Solamente a ti, Señor. Y este hombre dice que vino lleno de lepra, lleno de escamas, lleno de llagas, hermanos, con un olor podrido, putrefacto, cubriéndose, me imagino yo, para pasar entre la multitud completamente y destapándose delante de nuestro Señor Jesucristo y postrándose, tirándose allí al mismo suelo, a los pies de Jesús. Y le dijo, Señor Supremo, Soberano Dios, el Todopoderoso, eres tú y sé que tú puedes, Señor, limpiarme. Sé que tú tienes el poder. Solamente te digo, si quieres, puedes hacerlo. Y vemos la respuesta de nuestro Señor Jesucristo. La respuesta de un Dios bondadoso, de un Dios misericordioso, de un Dios bueno, de un Dios que se complace, hermanos, en hacer lo bueno, en bendecirnos día tras día, porque de cuántas bendiciones no estamos gozando el día de hoy. Y creo que la mayor bendición que no tiene precio algunos, hermanos, de la cual disfrutamos el día de hoy, es la salvación que Cristo nos dio en esa cruz del Calvario al morir por cada uno de nosotros. Y esa ya es nuestra, aunque no en su totalidad, pero ya es nuestra. Ya la podemos disfrutar, lo estamos disfrutando desde estos momentos. Estamos disfrutando ya de esos beneficios que tiene el ser hijo de Dios, porque tenemos esa confianza, esa seguridad, tenemos o vivimos en esa paz que da el Señor, en ese gozo que da el Señor. Vivimos en medio de todo ello, y aunque hay tribulación, el creyente tiene paz y gozo en su corazón, porque sabe que su Señor está en control de todas y cada una de las cosas, que nada se le escapa, todo está bajo su control.
Y Dios ha prometido estar con nosotros. Dios ha prometido cuidarnos. Y estamos bajo el cobijo, bajo la sombra del Omnipotente. Estamos cada uno de nosotros los hijos verdaderos de Dios. Jesús extendió la mano, una mano sin duda alguna llena de compasión, de misericordia, de bondad, y le tocó. A lo mejor es posible que los que estaban a su alrededor causó, no sé, extrañez, o no sé qué causaría, qué impresión causó. No sé si ellos se hubiesen atrevido a extender su mano, igual que Jesús, y tocarlo en esa condición, maloliente, todo hinchado, deforme. Se dice también que ellos perdían también las cejas, las pestañas. Imaginemos un rostro hinchado, hermano, sin cejas todavía, sin pestañas. ¿Cómo se vería? Ahí estaba. Una persona con hoyos, con llagas en su carne. Allí estaba. Y Jesús, sin pensarlo, notemos, sin pensarlo, extendió su mano, una mano llena de amor, de compasión, y le tocó. Y le dijo, quiero ser limpio. Y dice que al instante, dice Mateo, es decir, inmediatamente o al momento, su lepra, su enfermedad, sus escamas desaparecieron totalmente. Fue sano, fue curado por pura gracia, por pura misericordia, por pura compasión, por amor a ese hombre. Jesús hizo este grande, pero grande milagro a esta persona. Este hombre sabía que si no era ese momento, ya no habría otro. Era ahora. No había una segunda oportunidad. Y Jesús le dijo, sé limpio. Y al instante, inmediatamente, su lepra desapareció. Ese es nuestro Dios, hermano. De la misma forma, el Señor nos ha sanado muchas veces. De la misma forma, el Señor nos ha librado de muchas cosas y muchas veces, ¿o no? Por eso estamos de pie, por eso respiramos, por la misericordia, por la compasión, por la gracia y por el amor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso alabémosle, hermano. Por eso caigamos de rodillas y postrémonos delante de Él, como lo hizo este enfermo, este leproso. Este leproso, notemos también, no se detuvo a ver las grandes multitudes, porque recordemos que Mateo dice que eran grandes multitudes, mucha gente. Y él no se detuvo a pensar siquiera qué va a decir la gente si me ve postrado, si me ve tirado ahí, clamando al Señor, alabando, adorando al Señor. Él no se detuvo a pensar eso.
Igualmente nosotros, hermanos, que no nos dé pena, arrodillémonos, postrémonos, como dice el Salmo 95, vengamos ante su presencia y humillémonos ante ese Dios soberano, porque Él es tu Salvador. Él es quien dio su vida por ti. Él es quien te rescató. Y Él es quien merece toda la gloria, honra y alabanza por los siglos de los siglos. Marcos en su Evangelio, en su capítulo 1, versículo 40, dice, vino a él un leproso, es el pasaje paralelo, vino a él un leproso, rogándole, e hincada la rodilla, tendamos en el suelo, le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Versículo 41. Y Jesús dice, teniendo, ¿qué cosa? Misericordia, notemos. Jesús teniendo misericordia de él, sintiendo compasión, fue movido a compasión, extendió la mano, dice, y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Se vino una restauración inmediata, hermanos, y completa. No fue en partes, fue una restauración inmediata, total, absoluta y completa. Pero notemos cómo el Señor es misericordioso, cómo nuestro Dios a quien nosotros servimos es bondadoso. Y Él se goza, Él se complace en bendecirnos. Oigan, vez tras vez, Dios nos bendice. Vez tras vez, la misericordia de Dios está presente en nuestras vidas. Y es su misericordia la que nos sostiene y la que nos mantiene aún de pie hasta estos momentos. Clamemos al Señor, adoremos al Señor, sirvámosle, hermano, al Señor con todo nuestro corazón, con aquellos talentos, con aquellos dones que Dios nos ha dado. Sirvámosle al Señor con todo, hermano, porque nada de eso, nada de lo que tú hagas es en balde también, nada. Todo tiene su recompensa, dice Pablo en 1 Corintios 15. Todo tiene su recompensa. Nuestro Dios es un Dios misericordioso que le sanó a este hombre. Cuando sentía que ya no podía, cuando tal vez estaba ya sin fuerzas, él oyó de Jesús y dijo, Jesús puede sanarme. Jesús tiene el poder para cambiar mi vida. Jesús es la vida y me dará vida. Me va a sanar, va a restaurar mi cuerpo físico. Y así fue. Dice el versículo 4, entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie. ¿Qué cosa? Lo que había sucedido en su cuerpo. Si no ve, anda, apresúrate, no pierdas tiempo, corre, huye, no te detengas a decírselo a nadie, corre velozmente y muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio, para evidencia, oigan, de lo que había acontecido allí. ¿A quién? A ellos.
El sacerdote será testigo, hermano, al estar ese hombre sano entre ellos, al declararlo ellos, porque ellos eran quienes declaraban sano a las personas, no porque ellos lo sanaran, sino que ellos daban testimonio, daban evidencia de esa sanidad. El sacerdote entonces será testigo de esa sanidad, pero también será testigo de que quien es Jesús. Y ese Jesús que le sanó es el gran yo soy, el todopoderoso, el Señor soberano, el único Dios, vivo y verdadero. Ellos serían testigos al tener a ese ex leproso entre ellos. Pero también serían testigos, hermanos, de la obediencia de Jesús a la ley de Dios. Porque le dijo a este leproso, no le digas a nadie, sino ve, corre, huye y muéstrate al sacerdote. Porque así está escrito en la ley. Oigan, y la ley tenemos y debemos de obedecerla. Ve y muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés, porque de esa manera somos obedientes, tanto tú como yo al enviarte con ellos. Estos sacerdotes entonces también serían testigos, darían evidencia de la obediencia de nuestro Señor Jesucristo a la ley divina, a la ley de Dios. Pero también ellos serían testigos al tener entre ellos a ese leproso, ex leproso, ex lleno de llagas, serían testigos del gran poder de Dios, pero también del inmenso amor que tiene Dios por la humanidad. Y qué hermoso saber eso, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera, en nuestra mente finita no cabe. Por más que querramos pensar o imaginar cuán grande es el amor de Dios, no vamos a poder. De tal manera amó Dios al mundo. Y dice al mundo, recordemos, al mundo entero, que dio a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y estos sacerdotes serían testigos de eso también, del poder, del amor y de la obediencia de Jesús a la misma ley divina, a la ley de Dios. Quiera Dios, hermanos, que cada uno de nosotros brindamos verdaderamente nuestra vida al Señor. Quiera Dios que como
cayó este leproso de rodillas y postrado, adorándole, cayó a sus pies. Quiera Dios, hermano, que cada uno de nosotros, día tras día, caigamos también de rodillas. Y allí postrados, hermano, adoremos a aquel que nos rescató, aquel que nos dio vida, aquel que cuando más perdidos estábamos, más grande fue su misericordia, su gracia sobre nosotros. Quiera Dios, hermanos, que en verdad día tras día no nos cansemos de ser agradecidos con el Señor. Y digámosle día tras día, Señor, gracias por haberme rescatado. Gracias, Señor, porque hoy entiendo hacia dónde iba mi vida. Antes no lo entendía, pero hoy entiendo, Señor, hacia dónde iba mi vida. Pero tú, por tu inmenso amor por mí, por tu grande gracia, por el grande favor, porque es un gran favor inmerecido, por hacer por mí lo que yo no podía hacer. De esa manera se define también la gracia. Dios obrando en ti lo que tú no puedes hacer. Y eso es vida. Gracias, Señor, porque aquí estoy. Y hoy sé, Señor, que mi vida ha cambiado y que mi destino, Señor, también ha cambiado. Y seamos, hermanos, agradecidos con Dios. Que el Señor nos bendiga, mis amados hermanos. Amén.